Capítulo anterior. La chica comenzó a caminar alejándose lentamente de la entrada, dirigiéndose al centro de la ciudad. Lo más resaltante de esta mujer fue su capa blanca con un broche de una flor roja en su cuello y una mariposa verde con los bordes rosados como sujetador de cabello. Capítulo actual. Volviendo con Tamayo. El hombre se detuvo frente a una habitación en el segundo piso de su casa y mientras abría la puerta, se hizo a un lado para que Tamayo entrara primero. La mujer con calma, entró encontrándose casi de inmediato a la esposa y la hija del hombre acostadas en la cama aparentemente inconscientes pero vivas. Aún podía escuchar sus latidos. Desviando su mirada hacia un lado, pudo ver a alguien recostado contra la pared mirándola con sus brazos cruzados. Tamayo mirándolo fijamente mientras el hombre pasaba corriendo por su espalda abrazando a su esposa e hija, comentó calmada. Supongo que te han enviado a asesinarme. El hombre riéndose con maldad, respondió. Parece que ya lo sabes, ¿estás lista? Tamayo alzando una ceja, preguntó. ¿Por qué utilizar a esta familia? No tienen nada que ver. El hombre encogiéndose de hombros, respondió. Si te atacaba directamente podrías escapar, ustedes dos son buenos en eso. Pero si te atraía hasta el centro de la ciudad y con una familia entre el medio, sabía que no escaparías. Tamayo se mantuvo en silencio observando al demonio, directamente ideando un plan para poder sacarlo de la casa y no lastimar a esta familia. Su ceño se frunció cuando vio la katana atada en la cintura del hombre y dejándose llevar por su curiosidad, preguntó. ¿Desertaste del cuerpo de cazademonios por convertirte en un demonio? El hombre riéndose, respondió burlón. Vaya, qué observadora. Pero tienes razón, abandoné esa tonta organización para conseguir el poder que merecía. Tamayo no respondió ni preguntó más. El demonio separándose de la pared, habló con calma. Está bien, basta de charlas, es hora de que mueras demonio traidor. En un destello eléctrico, el demonio cortó el cuello de Tamayo con su katana causándole una sonrisa siniestra. Misión cumplida. Su sonrisa se desvaneció cuando vio a la mujer desvanecerse en humo siendo un simple espejismo. Alrededor de la habitación comenzaron a aparecer múltiples Tamayos causando sorpresa en el demonio. ¿Qué carajos estaba pasando? Bajando las escaleras rápidamente, el hombre cargando a su esposa y Tamayo cargando a la hija, que tenía aproximadamente 6 años, corrieron hacia la puerta queriendo salir de la casa. Justo cuando lo hicieron, la casa explotó en una corriente de rayos negros, sorprendiendo a Yushiro que vio salir a su señora y a los humanos. Corriendo rápidamente hacia la ojilabanda, exclamó. Tamayo-sama. ¿Se encuentra bien? La mujer asintiendo, respondió bajando a la niña que corrió a los brazos de sus padres. Estoy bien. Desviando su atención a la casa, habló. Es un demonio enviado por Musan, también es un cazador que se convirtió. Yushiro alzando una ceja, preguntó. ¿Otro? Pensé que Tanjiro era el único. Tamayo negó justo cuando la puerta de la casa fue destrozada dejando salir al demonio. Inmediatamente se paró protectoramente frente a la familia que estaba aterrada. Yushiro se paró protectoramente frente a Tamayo mirando con ira al demonio. El demonio dando algunos pasos mirando a Yushiro y a Tamayo, habló con una sonrisa burlona. Debo de admitirlo, eres buena escapando bruja. Yushiro gruñendo, habló con odio. No insultes a Tamayo-sama demonio asqueroso. El hombre riéndose, respondió sin parecer preocupado o alterado. Y aquí está el perrito faldero de la traidora, qué divertido. Tamayo se mantuvo firme sin perder de vista al demonio grabando su apariencia. Cabello negro como la noche, ojos color turquesa con la pupila hendida, marcas negras en sus mejillas, un kimono negro con un lazo azul amarrado en su cintura, sandalias comunes y una katana sujeta a su cintura. El demonio posando su mano sobre la empuñadura de su katana, habló con burla. No quiero demorar tanto en esto así que acabaré con sus miserables vidas rápido. Yushiro colocándose en guardia, exclamó. Tamayo-sama huya. Yo detendré a este demonio. La mujer negando, respondió seria. No voy a dejarte Yushiro. El chico le respondió casi de inmediato. Saque a esa familia de aquí. Si no lo hace van a morir. Tamayo desvió su atención viendo al hombre y la mujer abrazar con fuerza a la niña tratando de mantenerla a salvo.
Tamayo gruñendo, respondió mirando a Yujiro. Está bien, pero no mueras. Sin esperar una respuesta, Tamayo tomó a la niña y la mujer, comenzando a correr alejándose de la casa seguida de cerca por el hombre. El demonio sonriendo, exclamó desenvainando su katana. Eres estúpida si crees que te voy a dejar ir. Sacando por completo su katana de su vaina, bloqueó una patada de Yujiro que había aparecido en un instante frente a él mirándolo con odio y venas en su rostro. Yujiro moviéndose rápido, comenzó a lanzar golpes al demonio que bloqueó y esquivó cada uno sin muchos problemas. Luego de algunos segundos de comenzar su arremetida, Yujiro logró atravesar su guardia clavando su puño en el estómago del demonio sacándole el aire. Sin dejarlo recuperarse, lanzó veloces golpes a puntos vitales de su cuerpo, mandándolo a estrellarse contra la casa, atravesando la pared dejando un gran agujero. Yujiro sonriendo con burla, comentó para sí mismo. No vuelvas a insultar a Tamayo-sama bastardo. Su sonrisa se borró cuando una explosión de rayos terminó de destruir la casa y reaccionando rápido, saltó hacia atrás justo cuando el demonio apareció lanzando un corte horizontal. Cayendo de nuevo al suelo, pensó con enojo mirando al demonio. Este tipo es duro, TCH. El ojiturquesa colocándose en una postura de ataque, habló con una sonrisa. Basta de juegos. Yujiro se puso en guardia esperando el siguiente ataque. Cambio de escena. Tamayo se detuvo en un pequeño parque solitario de la ciudad, dejando a la mujer y la niña en el suelo. Sonriéndoles, habló con suavidad. Ya se encuentran a salvo. Segundos después, el hombre se detuvo a su lado apoyándose en sus rodillas mientras respiraba con fuerza. Tamayo mirando al hombre y luego a la mujer, siguió hablando. Aléjense lo más que puedan de este lugar. Ese hombre nos quiere a nosotros, no a ustedes. Estarán bien. Ambos adultos asintieron y mientras el hombre recuperaba el aliento, se inclinó frente a Tamayo mientras susurraba. Gracias y perdóneme. La ojilabanda le sonrió y negando, respondió. No importa, váyanse ya. Ambos adultos asintieron para luego comenzar a correr yéndose del parque, dejando atrás a la mujer sin sospechar nunca que no era humana. Viendo cómo la familia se perdía de vista, se giró preparada para volver con Yujiro y ayudarlo pero se detuvo y tensó su cuerpo al ver a una adolescente parada frente a ella mirándola con una expresión en blanco y una katana en su cintura. Tamayo frunciendo su ceño, pensó mirando a la nueva. Tenía que aparecer un cazador justo ahora. Kanao mirando fijamente a Tamayo sin expresión, comentó con voz fría. Nunca había visto a un demonio dejar ir a humanos. Tamayo con tranquilidad, preguntó. ¿Me podrías dejar ir? No soy tu enemiga. Hay un cazador convertido en demonio. Ese es tu enemigo. Kanao entrecerrando los ojos, habló con un tono demandante. Explica con más detalle. Tamayo sin verse intimidada, preguntó. Puedo llevarte, pero, ¿me dejarías ir con mi compañero? Kanao mirándola fijamente por algunos segundos, desenvainó su katana mientras respondía. No importa, ya lo encontraré después de que te corte la cabeza. Tamayo frunció su ceño en frustración, pero abrió sus ojos a más no poder cuando vio a la chica muy cerca suyo blandiendo su katana lista para cortarle el cuello. Mirándola con sorpresa, pensó, es muy rápida. La hoja de la katana se acercó a su cuello, peligrosamente cortándola lo suficiente derramando su sangre. Kanao cortó la cabeza de Tamayo limpiamente dando por finalizada la lucha. O así hubiera sido de no ser porque Tamayo desapareció en humo. Girándose lentamente, observó a Tamayo parada 5 metros lejos de su posición, cubriendo con su mano su cuello que estaba derramando sangre. Con un tono de voz plano, Kanao habló. Eres hábil, empleaste tu técnica de sangre justo cuando mi katana cortó tu cuello. Un segundo más y hubiera rebanado tu cabeza. Tamayo suspirando, quitó la mano de su cuello revelando que ya estaba completamente curado. Mirándola fijamente, habló seria. No soy una luchadora, prefiero solucionar las cosas de forma pacífica. Pero si tengo que luchar lo haré. Kanao colocándose en una postura, habló sin emoción. Esto no se resuelve con palabras, solo se resolverá con tu muerte, demonio. Sin decir más palabras, se lanzó a gran velocidad llegando en un instante frente a Tamayo mientras susurraba. Ana no Kokyu. Ichi no kata.
Akebono no Mai. Kanao se movió rápidamente alrededor de Tamayo, lanzando una ráfaga de cortes ascendentes precisos y elegantes, mostrando a la cazadora como si estuviera en una danza. Luego de algunos segundos que parecieron minutos, Kanao detuvo su arremetida cayendo frente a Tamayo con elegancia, viendo a la mujer herida y sangrando. No bajó su guardia en ningún momento, y lo hizo bien ya que Tamayo se desvaneció en una niebla roja que se esparció por todo el lugar, mientras un susurro retumbaba por todo el alrededor. Kikijutsu. Kurenai no Maboroshi. Todo el entorno comenzó a distorsionarse haciendo que Kanao se tensara esperando algún ataque pero ninguno llegó. Luego de algunos tensos y silenciosos minutos, una voz llegó como un susurro a los oídos de la chica. Kanao, ayúdame. Abriendo sus ojos de par en par, se giró rápidamente mientras exclamaba, ¡ay! Al momento que giró, 3 sombras saltaron sobre ella y reaccionando por instinto, blandió su katana cortando las sombras partiéndolas por la mitad. A sus pies, cayeron los cuerpos sin vida de Shinobu, Aoi y Kanae mirándola directamente a los ojos mientras la sangre resbalaba de su boca. Kanao quedó paralizada mirando con miedo los cuerpos tirados en el suelo. Justo en ese momento, una sombra pasó frente a Kanao cortándole el pecho con sus garras, desapareciendo entre la neblina roja en un instante. Kanao cayó en una rodilla adolorida, sosteniendo su pecho mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. Mirando el suelo frente suyo, los cuerpos de Shinobu, Aoi y Kanae no estaban haciéndola parpadear sorprendida. Miró nuevamente su alrededor con cautela, escuchando suaves risas burlonas entre la neblina. Cerrando sus ojos respirando profundamente con algo de dolor, pensó, eso que acabo de ver fue una alucinación. De alguna forma este demonio tuvo que haber entrado en mi mente o estoy dentro de una ilusión o espejismo. Abriéndolos de nuevo, pensó mirando con intensidad la neblina roja. ¿Cómo puedo salir de una ilusión? Sujetando con fuerza su katana, se levantó colocándose en guardia pero repentinamente, apuñaló su pierna derecha gruñendo cerrando sus ojos con dolor. Abriéndolos, la niebla roja había desaparecido dejando ver el parque con Tamayo parada frente suyo mirándola con calma. Kanao se puso inmediatamente en guardia pero hizo una mueca de dolor cuando apoyó con fuerza su pierna derecha. Bajando su vista, observó con sorpresa cómo la herida en su pecho y la herida autoinfligida en su pierna seguían. Volvió su atención a la demonio cuando la escuchó hablar. Esas heridas no fueron falsas como creías. Dando un paso instintivo hacia atrás haciendo una mueca de dolor, pensó manteniendo su guardia. Su técnica de sangre tiene que ver con las ilusiones. Tengo que saber cómo la activa para no caer en ella. Sintiendo una punzada de dolor en su pierna, pensó frunciendo su ceño. Pero la herida en mi pierna me dificulta demasiado concentrarme. Tamayo con voz suave y calmada, habló sacando a la chica de sus pensamientos. No voy a atacarte. Puedes irte y sanar esa herida. Kanao frunciendo su ceño, habló con algo de enojo en su voz. ¿Piensas que crea que me vas a dejar ir así sin más? Tamayo asintiendo, respondió. Claro señorita cazadora, mi intención no es luchar contigo. Kanao frunció su ceño y cuando abrió la boca para responder, ella y Tamayo se tensaron cuando un instinto asesino y sed de sangre las golpeó con fuerza. Tamayo tenía sus ojos muy abiertos al reconocer esta energía demoníaca. El sonido de pasos resonó por todo el parque, revelándose segundos después al demonio ojiturquesa que estaba luchando contra Yushiro sonriendo con soberbia mirando a Tamayo. Su katana dejó un rastro de gotas de sangre que hizo a la mujer quedarse sin aire al saber a quién pertenecía. No. Kaigaku mirando a Tamayo, habló burlón. Parece que el sacrificio de ese tonto fue en vano. Te encontré demonio traidor. Desviando su atención al otro lado, observó a Kanao que estaba en guardia, intercalando la mirada entre él y Tamayo. Burlándose, su sonrisa se convirtió en una maligna mientras hablaba. Pero mira nada más, tenemos también a un cazador. Esto no puede ser mejor. Lamiéndose los labios, susurró para sí mismo colocándose en una postura. Voy a gozar destripándolas. La ira en Tamayo comenzó a burbujear en su interior y mientras las lágrimas caían de sus ojos sin parar, su instinto asesino, sed de sangre y aura aumentó exponencialmente y tan de golpe todo enfocado en una sola persona.
El suelo a sus pies se agrietó por la presión, provocando un estremecimiento en Kanao Kesudo al ver el poder de la mujer, y Kaigaku solo pudo sonreír con más fuerza también mirándola. Musan, sentado en un sofá lujoso en una sala de estar en algún lugar alejado, solo sonrió con maldad con sus ojos rojos brillando mientras susurraba. Al fin, vas a volver a tu antiguo yo. A la verdadera Tamayo. Aquella que permití viajar a mi lado por tanto tiempo. Kaigaku, posicionándose, corrió hacia Tamayo con relámpagos negros crepitando a su alrededor mientras susurraba. Kaminari no Kokyu, ni no Kata, Inadama. Apareciendo frente a ella, lanzó 5 cortes arqueados a una velocidad cegadora que pareció como si relámpagos negros golpearan directamente a Tamayo. Una sonrisa demente se plasmó en los labios de Kaigaku cuando la sangre se esparció por el suelo mientras el cuerpo de la mujer caía desplomado al suelo. Parándose firme, se giró con lentitud mientras hablaba. Voy a terminar primero con tu vida, cazador inútil. Luego terminó con... No terminó sus palabras debido a que la cazadora ya no estaba en el sitio donde la había visto. Justo en ese mismo instante, un susurro se escuchó con suavidad y de manera hipnótica en su oído. Kikijutsu. Kino Shinkiro. Kaigaku lanzó un corte veloz con su katana, pero simplemente cortó el aire haciéndolo gruñir. Mirando el suelo, no vio el cuerpo de Tamayo y alzando su cabeza mirando a su alrededor, pudo ver con seriedad cómo clones de la mujer comenzaron a aparecer uno a uno rodeándolo y llenando el parque donde se encontraban. Kaigaku, sonriendo con burla, respondió colocándose en posición de ataque. Así te multipliques, jamás me podrás vencer, bruja. Todas las Tamayo lo miraron sin expresión, causando una ira creciente en Kaigaku por ser ignorado. Lanzándose sin ninguna duda, comenzó a cortar a cada Tamayo haciéndola desvanecerse en neblina. Kaigaku siguió su arremetida hasta que en un descuido, fue rodeado por 5 Tamayo que se lanzaron contra él listo para cortarlo con sus garras. Kaigaku, colocándose en una postura sujetando su katana con fuerza, susurró. Kaminari no Kokyu. Shinokata. Enrai. En un instante, Kaigaku fue rodeado en una esfera de rayos negros que liberó en un segundo múltiples ondas de rayos que viajaron en todas direcciones acabando con las Tamayo que lo rodeaban y muchas más desapareciendo en neblina. Cuando la esfera cayó y el ataque terminó, todo el suelo y las casas cercanas tenían cortes profundos y la sonrisa burlona que mantenía Kaigaku se desvaneció por completo, reemplazada por una expresión furiosa al ver cómo seguía rodeado por clones de la mujer. Kanao, con sus ojos abiertos en sorpresa, observó el ataque que liberó Kaigaku, produciendo un daño prominente a su alrededor. Se preocupó por las casas que el ataque alcanzó a dañar, pero parecía que esta zona estaba abandonada, así que eso la relajó un poco. Mirando nuevamente a Kaigaku con una expresión seria, pensó. Entonces, supongo que así es como yo me veía hace poco. Kaigaku comenzó a lanzar cortes furiosos al aire mientras se movía cortando a la nada teniendo una expresión furiosa. Entrecerrando sus ojos, pensó siguiendo al demonio con la vista. ¿Cómo consiguió inducirlo en esa ilusión? No vi que haya hecho algo. Solo recibió los cortes del demonio, luego se desvaneció y ya estaba. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de algo, pero fue rápidamente sacada de sus pensamientos al sentir un piquete en su pierna. Bajando su vista, vio a la demonio inyectando algo con una jeringa en la pierna que ella se había autoapuñalado. Kanao, maldiciéndose por bajar su guardia, quiso cortar a la demonio, pero el contenido de la jeringa ya había sido inyectado por completo y la mujer había saltado rápidamente alejándose del corte. Cayendo sobre su rodilla de su pierna sana, miró con furia y odio a la demonio mientras preguntaba, ¿qué me inyectaste? Tamayo, con una expresión muerta, le respondió con un tono de voz frío. Te necesito 100% sana para acabar con ese demonio. Luego podemos seguir tú y yo. Kanao se confundió, pero viendo su pierna, abrió sus ojos sorprendida al ver cómo su herida cerraba rápidamente dejando piel lisa e intacta. Los cortes de garras en su pecho también cerraron dejándola ilesa. Mirando al demonio, la vio enfocada completamente en Kaigaku, así que levantándose, lo miró también colocándose en guardia mientras hablaba. Está bien. Pero no creas que te voy a perdonar la vida por haberme curado. Tamayo, sin mostrar emoción, respondió sin verla.
No esperaba que lo hicieras de todos modos. Ambas esperaron unos cuantos segundos para luego lanzarse contra Kaigaku comenzando a herirlo, pero no conseguían un golpe fatal. Como cortarle la cabeza. En la azotea de una de las casas, que fue alcanzada por el ataque de Kaigaku, se puede ver a Tanjiro sentado tranquilamente con sus piernas cruzadas, observando fijamente a Tamayo y Kanao con una mirada calmada. Atrás de él se encontraban paradas Airi y Mukago, observando la batalla con suma atención. Viendo cómo ambas unían fuerzas para atacar al demonio, Mukago preguntó en un tono de voz bajo. ¿Vamos a interferir en esta lucha, Tanjiro-sanma? Pensándolo por un momento, el pelirrojizo respondió calmado. Si se ven en mucha desventaja y están a punto de perder, intervendremos. Mientras tanto, no veo la necesidad. La peliblanca y pelinegra asintieron aceptando sus palabras, mientras seguían con sus ojos los movimientos de Tamayo y Kanao, viendo cómo herían de gravedad a Kaigaku pero no lograban decapitarlo. Kanao, parándose a espalda de Kaigaku colocándose en una postura, susurró corriendo hacia él. Ana no Kokyu, Go no Kata, Ada no Shakuyaku. Justo cuando estuvo a solo centímetros, desató a gran velocidad una serie de 9 cortes consecutivos, que fluyeron y se entrelazaron perfectamente. Kaigaku gritó de dolor con la sangre salpicando el suelo, cayendo de rodillas, clavando la hoja de su katana en el suelo. Tamayo en un instante apareció frente a él y con un movimiento rápido y preciso, rasgó sin piedad su rostro cortándole los ojos, haciéndolo gritar aún más de dolor. Kanao en un parpadeo, apareció sobre Kaigaku sosteniendo su katana lista para dar un corte descendente que sentenciaría la batalla. Kaigaku, rugiendo teniendo su rostro aún cortado, blandió su katana girando hábilmente sobre su propio eje, obligando a Kanao a bloquear el repentino ataque, saltando hacia atrás lejos del demonio. Tamayo se paró junto a la chica al mismo tiempo que Kaigaku dejaba de girar, quedando frente a ambas mujeres. Colocando una mueca furiosa aún sin poder ver, gritó lleno de ira. Ustedes dos van a pagar por lo que me hicieron. Kanao se puso en guardia mientras Tamayo también lo hacía sin responder. Kaigaku, gruñendo moviendo su cabeza levemente para los lados, se colocó en guardia esperando cualquier ataque mientras la herida en sus ojos se curaba. Tamayo en voz bien baja, le susurró a Kanao. Debemos aprovechar su ceguera antes de que se cure. Kaigaku sonriendo, exclamó. Ya las tengo. Los rayos negros crepitaron a su alrededor mientras exclamaba. Kaminari no Kokyu, Roku no Kata, Dengo Raigo. Los rayos negros salieron disparados contra ambas mujeres que tuvieron que saltar de inmediato esquivando por poco el ataque que destruyó el suelo donde antes estaban paradas y los alrededores. Ambas mujeres cayendo más lejos de Kaigaku, Kanao hizo una mueca cuando en sus piernas aparecieron 2 cortes en cada una mientras sentía como sus músculos sufrían leves espasmos y la electricidad recorría todo su cuerpo. Tamayo recibió heridas en sus piernas que se curaron en segundos mientras su kimono era destruido hasta la altura de sus rodillas. Los ojos de Kaigaku se terminaron de curar y mientras los abría, enfocó su atención en ambas mujeres, notando que su ataque no había causado muchos daños en ninguna de las dos, aumentando más su furia. Adquirió una nueva postura causando que Tamayo y Kanao se tensaran y colocaran en guardia, y antes de que Kaigaku pudiera lanzar su ataque, una figura apareció a su lado en silencio mientras hablaba. Lo siento, pero la función ya se terminó. Kaigaku, cambiando abruptamente su postura, lanzó un corte giratorio al sonido de la voz, pero no cortó nada más que aire. El responsable apareció a su espalda, moviendo su katana cortando el cuello de Kaigaku como un cuchillo caliente, cortando mantequilla sin darle una oportunidad de defenderse. La cabeza de Kaigaku rodó por el suelo, teniendo sus ojos bien abiertos en incredulidad mirando fijamente al responsable. Las venas en el cuello de Muzan se abultaron mientras el odio irradiaba de sus ojos, viendo al responsable de asesinar a su demonio. Cabello rojizo, auri de cuadros negros y verdes, y esos pendientes que jamás olvidaría. Gruñendo, susurró con su voz llena de odio. Kamado Tanjiro. Su ira solo pudo aumentar al ver esos ojos rojos iguales a los suyos desbordando poder y sed de sangre. Eso era inaudito e imperdonable. Tanjiro, mirando fijamente los ojos turquesa de Kaigaku, le sonrió levemente con maldad al mismo tiempo que el cuerpo del demonio se consumía en un instante en cenizas.
Caminando hasta su cabeza, se acurrucó y mientras sonreía con más maldad, susurró. Sé que estás escuchando, Muzan. Muy pronto será tu turno. Segundos después, la cabeza se consumió por completo, dejando solo cenizas que el viento se llevó. Tanjiro se levantó con lentitud y mientras envainaba su katana, giró su rostro mirando el lugar donde se encontraba Tamayo y Kanao, que lo estaban viendo con sus ojos bien abiertos en sorpresa, Tamayo, e incredulidad, shock y miedo, Kanao. Con un tono de voz calmado, habló. Mukago, Airi, vuelvan con Tamayo-san al templo. La ojidorada y peliblanca aparecieron al lado de Tamayo que luego de algunos segundos, las siguió mirando por un momento al pelirrojizo antes de perderse con las dos mujeres. Tanjiro sin despegar su mirada de Kanao, habló. ¿Podríamos ir a otro lugar? Su batalla llamó la atención y la policía se está acercando. No quieres que te arresten, ¿cierto? Kanao apretó su mandíbula con fuerza y mientras envainaba su katana con lentitud, asintió estando de acuerdo. Tanjiro devolviéndole el asentimiento, comenzó a correr seguido de cerca por Kanao, perdiéndose casi al instante del parque. Segundos después de haberse ido, la policía llegó al lugar comenzando la investigación de lo sucedido. Cambio de escena. Tanjiro y Kanao se detuvieron lejos del pueblo parados en un valle uno frente al otro. La chica con una mirada desesperada, preguntó. ¿Qué hiciste, Tanjiro? ¿Por qué te convertiste en un demonio? El pelirrojizo sin reaccionar, le respondió. Así te lo expliqué no lo entenderías. Apretando sus puños con fuerza, exclamó. Dime por qué lo hiciste. Mirándola por algunos segundos en silencio, respondió. Por mi hermana. Por venganza. Sorprendida, preguntó. Por tu hermana. ¿Por venganza? Tanjiro asintiendo, le respondió con sus ojos comenzando a volverse fríos. No espero que lo entiendas, Kanao, pero, los cazadores son una farsa. Son tan parecidos a los demonios que me dan asco. Los puños de Kanao temblaron y desenvainando su katana con rapidez, se lanzó contra Tanjiro apareciendo en un instante frente a él lanzando un corte en diagonal. Sin parecer alterado, Tanjiro desenvainó su katana bloqueando el corte con bastante facilidad y sin esfuerzo. Kanao gruñó y mientras ejercía más fuerza en su katana, exclamó. No insultes a la organización. No la compares con los demonios. Salvamos vidas y lo sabes. Tanjiro mirándola manteniéndola a raya, respondió. Sí, eso creía. Pero abrí mis ojos y pude ver la verdad. Los cazadores no protegen. Solo les interesa una cosa. Ejerciendo fuerza en su defensa, mandó a volar a Kanao mientras terminaba de hablar. Acabar demonios. Kanao arrastró sus pies por el suelo y cuando se detuvo, exhaló un poco de aire mientras susurraba. Ana no Kokyu. Shinokata. Beni Anagoromo. Mientras Kanao corría contra Tanjiro a una velocidad alucinante, el pelirrojizo se colocó en una postura mientras susurraba. Misu no Kokyu. Shichi no Kata. Shizuku Montsuki. Cuando Kanao ya estuvo en el rango de Tanjiro, este lanzó una estocada potente y precisa, interceptando el corte de Kanao bloqueándolo al mismo tiempo que múltiples ondas de agua aparecieron en el aire frente a Tanjiro. Kanao gruñendo apretando su mandíbula, ejerció más fuerza en su ataque, pero Tanjiro la mantuvo en su lugar sin aparentes dificultades. Fin del capítulo.